Hola a todos, continuamos con nuestras clases de optimización. Recordar dónde estamos. Estamos viendo modelos de redes y a petición de varios alumnos, durante esta clase vamos a ver exclusivamente ejercicios y ejercicios de distinta dificultad, algunos un poquito más simples a modo de introducción y otros un poco más complejos, simulando la dificultad de una evaluación. Vamos entonces rápidamente al primer problema sobre la ruta más segura para transporte de desechos radiactivos. El problema dice lo siguiente: por primera vez en la historia de nuestro país, la central nuclear ICOM, construida en el año 2025, tiene que deshacerse de los desechos radiactivos. Para mantener segura a la población y no causar algún tipo de accidente, es necesario transportar los desechos desde la central hasta el puerto de San Antonio, usando la ruta que maximice la probabilidad de no tener un accidente, que es equivalente a minimizar la probabilidad de tener un accidente. Los ingenieros de transporte le han pasado el siguiente mapa que contiene las rutas posibles para llegar al puerto de San Antonio junto con las respectivas probabilidades de tener un accidente. Si se fijan en este problema, el mapa que nos entregan corresponde al grafo de nuestro problema de redes, ¿cierto? Y tenemos que cada arco tiene asociada una probabilidad de accidente. Por lo tanto, la probabilidad de no tener accidente es 1 menos ese número. Y nuestro objetivo es llegar desde la central hasta el puerto, minimizando la probabilidad de tener accidente, o lo que es lo mismo, maximizando la probabilidad de no tener accidente. Por lo tanto, tengo que elegir una ruta óptima. Como en este problema lo que yo tengo que decidir es si ir o no ir por un tramo, es decir, ir o no ir por este arco, o ir o no ir por este arco, voy a tener variables binarias de decisión: paso o no paso por este arco. Vamos a ver cómo nos quedaría. Entonces, los que nos preguntan es: plantea un modelo de optimización que permita determinar la ruta desde la central hasta el puerto de San Antonio de manera que maximice la probabilidad de no tener un accidente. Escribe el modelo en toda su extensión, no use notación de sumatoria. Y nos dan algunas pistas. Lo que mencionábamos anteriormente: si la probabilidad de tener un accidente en el tramo 1,2 es P 1,2, la probabilidad de no tener un accidente es igual a 1 menos P sub 1,2. Y la segunda pista es: la probabilidad de no tener un accidente al pasar por el tramo 1,2 y luego por el tramo 2,4 es la multiplicación de las probabilidades de no tener un accidente en los tramos 1,2 y 2,4. Por lo tanto, la probabilidad quedaría escrita de esta forma. Entonces, tenemos que las probabilidades son un parámetro, ¿cierto? No es algo que yo pueda modificar, no es algo que yo pueda cambiar. Mi variable de decisión es si me voy o no me voy por cierto tramo. Eso es lo que yo puedo modificar. Puedo decidir por qué camino irme para minimizar la probabilidad de accidente, o lo que es equivalente, maximizar la probabilidad de no tener accidente. De nuevo, las probabilidades de accidente son un parámetro, yo no lo puedo cambiar. Lo que puedo cambiar o modificar es la ruta por donde me voy a ir, por qué tramos voy a pasar y por cuáles no. Entonces, como les mencionaba anteriormente, las variables son de forma binaria. De esta forma: x sub i, j es igual a 1 si se pasa por el tramo i, j, y 0 si no se pasa por ese tramo. Ese es el tipo de variable que tenemos. Vamos a la función objetivo. Lo que debo hacer es maximizar la probabilidad de no tener ningún accidente, ¿cierto? Y por la pista que me dieron, por lo tanto, tengo que maximizar esta función, ¿cierto? Que es la pitatoria o la multiplicación de las probabilidades de no tener accidente de toda la red. Es decir, están incluidos todos los tramos. Recordar que todavía no sé por qué tramos voy a pasar y por cuáles no. Por lo tanto, no sé todavía qué valores x sub i, j van a tomar el valor de 1 y cuáles van a tomar el valor de 0. Por eso los incluyo todos. Recuerden que estamos modelando, no estamos resolviendo el problema. Por lo tanto, tengo que dar la posibilidad de que se pueda pasar por cualquier parte de la ruta, que se pueda ocupar cualquier tramo. Por lo tanto, la función objetivo queda de esta forma, incluyendo todos los tramos y la multiplicación y multiplicando
la probabilidad de no tener ningún accidente de cada uno de los tramos. Y esa es la función que debo maximizar. La probabilidad, maximizando la probabilidad de no tener accidentes. Veamos ahora cómo quedan las restricciones. Recordar que en los problemas de modelos de redes, nuestras restricciones tienen que ver con el balance o el equilibrio de la red. Es decir, todo lo que sale de un nodo tiene que haber entrado previamente a ese nodo. Vamos viendo cómo quedan. Dejé de todas formas el grafo puesto acá para que nos vayamos guiando. La primera restricción nos está diciendo que todo lo que sale, la primera restricción lo que nos dice es que yo puedo elegir solo un camino de origen. Por lo tanto, si parto en la central 1, o me voy hacia 2, o me voy hacia 6, o me voy hacia 3. ¿Cierto? Como estoy eligiendo una ruta óptima, solo puedo elegir una de las tres alternativas. Por lo tanto, la suma de esas tres binarias tiene que ser igual a 1. Es decir, una va a tomar el valor de 1 y las otras van a tomar el valor de 0. Por lo tanto, elijo un solo camino óptimo. Veamos el caso de la segunda restricción correspondiente al nodo 2. Lo que nos dice es que si yo decido ir por acá de 2 a 4, o decido ir por acá de 2 a 6, previamente tengo que haber elegido haberme ido de 1 a 2. Si no tomé el tramo 1 a 2, es decir, x de 1,2 es 0, obligatoriamente el tramo 2 a 4 y el 2 a 6 son 0. En cambio, si el tramo 1 a 2 fue igual a 1, eso quiere decir que el tramo 2 a 4 o el tramo 2 a 6 toman el valor de 1. Uno de los dos toma el valor de 1 y el otro va a tomar el valor de 0. Y así sucesivamente para todos los nodos. Todos los nodos tienen que cumplir este balance, que todo lo que sale del nodo tiene que previamente haber entrado. Y miremos finalmente la última restricción. Nos dice que para llegar al puerto destino, que es el nodo 9, puedo llegar por 7, puedo llegar por 5 o puedo llegar por 8, ¿cierto? Por lo tanto, una de esas tres variables va a tomar el valor de 1 y las otras dos van a tomar el valor de 0. Y finalmente tenemos que decir que nuestras variables son binarias. Recuerden, cuando ustedes planteen las restricciones, todos los nodos deben estar balanceados. O sea, todo lo que sale de un nodo tiene que previamente haber entrado a ese nodo. Generalmente los nodos iniciales, el nodo inicial y el nodo final, tienen una restricción un poco distinta, como lo vimos en este caso, ¿cierto? Pero los nodos intermedios del camino tienen que cumplir con este balance o equilibrio de la red. Todo lo que sale de un nodo tiene que haber entrado previamente. Para yo tener la posibilidad de salir de un nodo, previamente tengo que haber llegado a ese nodo. Vamos a ver ahora un problema un poco más complejo. Tenemos que usted es el dueño de Reciclajes ICOM, una compañía que se especializa en recolectar y reciclar papel. Reciclajes ICOM usa dos procesos de reciclaje diferentes para convertir papel de diario, papel mixto, papel blanco y cartón en pulpa de papel. La cantidad de pulpa que se extrae de los procesos de reciclado a partir de los diferentes materiales y el costo de extraer la pulpa difiere dependiendo de qué proceso de reciclaje se ocupe. La tabla 1 resume los procesos de reciclaje. Aquí tenemos los procesos de reciclaje. Tenemos dos procesos de reciclaje que tienen un costo asociado y el porcentaje de producto que se obtiene como resultado. La pulpa de papel producida por ambos procesos de reciclaje pasa por otros procesos para ser transformada en pulpa de papel de diario, papel de envoltorio o papel de impresión de alta calidad. Las producciones asociadas con la transformación de la pulpa de papel reciclada en los productos finales se resume en la tabla 2. Si se fijan, aquí está el producto que se puede obtener desde el material reciclado. Entonces lo que tenemos es que usted tiene actualmente 70 toneladas de papel de diario, 50 toneladas
de papel mixto, 30 toneladas de papel blanco y 40 toneladas de cartón, y tiene un contrato para producir 60 toneladas de pulpa de papel de diario, 40 toneladas de pulpa de papel de embalaje y 50 toneladas de pulpa de papel de impresión. Y la pregunta es, determine la manera más eficiente de cumplir con este contrato. En síntesis tenemos lo siguiente: me entregan una materia prima, ¿cierto? Esta materia prima pasa por el proceso de reciclaje con cierto costo, con cierto producto, ¿cierto? Se pierde un porcentaje en el camino, y con este material de reciclado yo debo producir otros 3 tipos de material. Y esto tiene un costo y además se pierde cierta cantidad en el camino. Veamos lo que dice en el ejemplo. En la pista que nos dan, nos dicen que una tonelada de pulpa que sale del proceso de reciclado puede ser transformada en 0,95 toneladas de papel de envoltorio a un costo de 8 pesos u 8 dólares, lo que quieran ustedes. Si se fijan, tenemos que pasar por ciertos procesos que son costosos y además se pierde cierta cantidad de material en el camino. En el proceso previo también tenemos una pista, nos dice que cada tonelada de papel diario reciclada en el proceso de reciclaje cuesta 13 pesos y genera 0,9 toneladas de pulpa de papel, es decir, se pierde un 0,1 en el camino, en el proceso. Entonces, este problema puede parecer muy complejo. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que tratar de armar nuestro grafo, tenemos que tratar de dibujar nuestra red para ir guiándonos de cómo es este proceso de reciclaje y luego irnos a la modelación del problema. Entonces, tenemos que este problema se puede modelar como un problema de flujo en redes generalizado. En el grafo, cada arco indica el posible flujo de material en el proceso de producción. En cada arco aparecen los costos unitarios y la eficiencia de los procesos. Por ejemplo, el flujo entre el nodo 1 y el nodo 5 indica que cada tonelada de papel de diario reciclada en el proceso 1 cuesta 13 y genera 0,9 toneladas de pulpa de papel. Entonces, tenemos 4 materias primas, ¿cierto? Que van a entrar a nuestro proceso de reciclaje. Tenemos 4 materias primas, que son papel de diario, papel mixto, papel blanco y cartón. Estas 4 materias cada una podría entrar al proceso de reciclaje 1 o al proceso de reciclaje 2, ¿cierto? El papel de diario podría entrar al 1 o al 2, el papel mixto podría entrar al 1 o al 2, el papel blanco puede entrar al proceso 1 o al proceso 2 y el cartón podría entrar al proceso 1 o al proceso 2. Entrar a este proceso tiene un costo de 13 por tonelada. En el caso del papel de diario, que entra al proceso 2. Y si el papel de diario entra al proceso 1, al proceso 2, tiene un costo de 12, ¿cierto? Y tenemos que se pierde el 10% si entra al proceso 1. Y así para cada una de las 4 materias primas. Todas tienen un costo asociado a entrar al proceso de reciclaje 1 y un costo asociado al proceso de reciclaje 2. Por eso tengo 8 costos. Y en este proceso se pierde cierto porcentaje de la materia prima. Por lo tanto, tengo 8 parámetros de pérdida de material. Por ejemplo, el papel mixto, si entra al proceso 1, se pierde cierta cantidad en el camino, se pierde un 20%, por lo tanto solo entra un 80%. Si el papel blanco entra al proceso 2, se pierde un 15%, solo entra un 85%. Y luego, desde el proceso de reciclaje, puedo generar 3 productos, ¿cierto? Desde cualquiera de los 2 procesos de reciclaje puedo generar estos 3 productos, que son la pulpa de papel de diario, pulpa de papel de envoltura y pulpa de papel de impresión. Esto tiene un costo asociado y también tiene una pérdida de producto asociada. Por lo tanto, ya tenemos nuestro gráfico, ya tenemos nuestro esquema de nuestra red y ahora vamos a pasar a modelar el problema.